Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Sobre las presentaciones, vamos a presentar el libro de Darío, de Rodri. Entonces no sobra de Rodrigo de Santa Casa, que salió hace nada y de momento creo que ya lo debéis tener casi todos porque este fin de semana ha volado. O sea que nada, muchísimas gracias y cuando queráis. Pues me gusta tener un micrófono porque tengo la voz muy ronca hoy, pero como no tengo micrófono, haré todo el esfuerzo de intentar hablar más o menos. Creo que se me escucha relativamente bien. Vale. Me gusta estar presentando el libro de Rodrigo porque hace como un círculo, cerramos cierto círculo, porque Rodrigo hizo el prólogo de Excepción que yo publiqué en 2020, justo antes de que fuera todo lo de la pandemia. Y ahora, como presentarte en sociedad, me parece una inversión de los roles bastante bonita. Con lo cual, con mucho gusto acepté e intentamos cuadrar las fechas para que fuera posible. Y realmente es un placer estar aquí contigo. No porque seas mi amigo, pero sabes que soy una gran admiradora de lo que haces a nivel poético y a nivel artístico en general. Me he hecho una lista de preguntas. Es convencional en presentaciones de poemas que luego el poeta lea cosas de sus poemas, así que intentaré darle tiempo. Lo que pasa es que he preparado 9 preguntas, 9 cuestiones que ocupa cada una más o menos una parrafada. Simplemente porque me parecía que el poemario daba de sí para todo este tipo de cosas, además un poemario largo, 133 páginas, lo cual a mí me gusta, y además está dividido en partes, así que de cada parte tienes que hablar más o menos un poco. La primera pregunta que tenía es una cosa a la que hace referencia Ana Gorría dentro del prólogo, que no está aquí físicamente, pero que nos acompaña con su amor y su cariño y su presencia. El libro empieza con la cita de ¿quién hará limpio lo inmundo? Y yo recuerdo la actuación en Conde Duque, donde precisamente había todo un juego con el estropajo y cómo tú te limpiabas. Pero al mismo tiempo, cuando leí creo que fue el primer poemario, Aureus, el primero que se publicó al menos, no el cronológico, pero sí el primero que se publicó. Lo recuerdo como un poemario y también creo que hay una parte de lo que tú estás haciendo o vas a hacer después que tiene más que ver con lo viral o la enfermedad o lo sucio que con lo pulcro. O quizás sería un poemario en el que la sanación y la enfermedad van o surgen o aparecen a través de la misma cosa, como la penicilina que sana y sin embargo viene sintetizada de los hongos que simbolizan luego todo lo que dentro de una cocina, por ejemplo, se está pudriendo. Para resumir y hablar un poco también de cuál puede ser el enlace entre esa puesta en escena que viste en Conde Duque y lo que haces dentro de Desear la casa, la pregunta que he formulado por resumirme básica era: ¿las casas pulcras o sucias, limpias o guapas? Bueno, las casas limpias siempre, a poder ser, sobre todo las cocinas, hay que fregar a menudo. Y primero que todo, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por el espacio de la librería y también por el ofrecimiento. Me hace especial ilusión porque bueno, llevamos tiempo hablando de poder hacer algo y tal, y al final pues ha surgido la presentación, y muchas gracias a Eli por el tiempo, porque la verdad que es una mujer bastante ocupada y se ha tomado pues la dedicación a venir, a leer el libro, a hacer las preguntas, y te lo agradezco muchísimo, ¿no? El libro, o el aspecto de la limpieza que hay en el libro, tiene una relación muy clara porque empiezo con una cita que es muy importante para la teoría de la predestinación, ya empieza mi chapa, lo siento, en el calvinismo, que separa o extiende en 2 corrientes que son a los gumaristas y a los arminianos, ¿no? En función de si son tienen una predestinación fuerte o más débil. Y para mí era importante empezar con el libro de Job porque esa discusión se mantiene a través de una discusión hermenéutica que hay sobre esa cita, ¿no? Que se le pregunta a Yahvé en el libro de Job quién hará limpio lo inmundo, y Yahvé responde que nadie. Entonces el libro empieza con esa cita y termina el epílogo tiene otra cita que empieza con la respuesta, que es nadie. Sin embargo, el libro final termina con una cita de una poeta que es Carla Bello Coronado, de un libro que se llama El color de la granada, y que es
un libro que me acompañó durante mucho tiempo, especialmente ese verso, y quería leer el poema, ¿no? Porque finaliza con esa cita, perdón, que vuelve de nuevo a discutir el aspecto de la Aquí hay limpieza. una conexión, ¿no? Quizás una diferencia muy grande que hay entre lo poético y lo que se hace sobre una escena, como que lo que ahora mismo estamos haciendo aquí, de hecho. Dentro del texto se permite la confesión sin culpa, porque el texto es una dimensión que es distinta a la dimensión de la escena, y el acto sacramental. Pero la palabra no, porque cuando la palabra se enuncia, de nuevo, no son las palabras, sino la voz, y lo que importa es quién esté. ¿Cómo te relacionas también con esa disposición que se da cuando, al construir el texto como un objeto, dejas en cierto sentido de ser quien está construyendo esa palabra y se convierte en algo que se aleja? ¿Crees que esto es lo que permite que haya otro tipo de relación con la culpa, que es distinto con su presencia? Vale. Tiene mucho que ver con por qué me interesa la poesía como género, y tiene una relación porque la poesía, a diferencia de, por ejemplo, la novela, es muy difícil de captar su origen o de dónde proviene, y además tiene una relación muy clara con lo que sería el mito y las estructuras premodernas, ¿no? De pensamiento, sobre todo las griegas. Y esto nos aleja mucho de lo que sería la idea de culpa, por otra razón, porque la culpa, no, aunque nos digan que es judeocristiana, en realidad tiene mucho más que ver con todo lo que serían las religiones órficas, ¿no? Que son previas al judaísmo, son previas al cristianismo, y tiene que ver con el orfismo y con cómo lo traemos en Occidente, con la relación con el mito y también con la relación con la filosofía platónica y con los pitagóricos. Sin embargo, hay otras corrientes, ¿no?, que emplean el poema para hablar de la ontología, como puede ser Parménides, ¿no?, que describe la ontología a través de un poema didascálico, que es un poema, significa, por didascálico se entiende algo pedagógico, que enseña a otra cuestión, ¿no? Emplea para hablar de la ontología un poema, ¿no?, a diferencia de otras estructuras formales. Y esto me interesaba porque tenía que ver con otra localización del mito, o con unas cuestiones que son muy aburridas, pero que a mí en filosofía me interesa mucho, que tiene que ver con alejarse de las estructuras de la racionalidad moderna, ¿no?, y de lo que ha acompañado a determinadas cuestiones y que ha constituido el pensamiento en el que vivimos a día de hoy, ¿no? Entonces la escisión con la culpa tiene esa relación, y la relación con la poética es la relación con un tipo de tradición filosófica que no es la platónica y que además no es la que después hereda el mito moderno, que es el mito historicista. Luego vuelvo con otra pregunta a lo que has dicho de la cuestión de Parménides, parece que enlazas y voy como a reordenar un poco el orden que te hacía formular. Vale. Pero para hacer esa pregunta primero tengo que hacerle inmediatamente anterior, porque como las dos están enlazadas, ¿no? Y en eso anterior, que puede parecer que no tiene tanto que ver, pero para mí sí que tiene que ver, planteaba que es muy interesante cómo tratas luego la relación con los objetos, y cómo en un momento empiezas a tratar la relación con los objetos, que se repite luego cuando nos habla de los espacios domésticos, y esa cuestión del espacio doméstico, ¿no? Cuando hemos empezado la presentación ahora, tú has dicho, la cocina tiene que estar siempre limpia, como remarcándola además de una manera muy específica. Parece casi que lo que estuvieras construyendo en esa relación con los objetos fuera una respuesta a un exceso de conciencia, o a digamos, en cierta poesía, un exceso de presencia de aquello que significan los objetos, en lugar de atender a lo que es el objeto en sí mismo. Como si tú lo que quisieras hacer fuera desvelar en ciertos momentos que detrás de los significados que se les otorgan a esos objetos existen como una materialidad pura, como una especie de realidad independiente, que algo que provoca otra cosa, o que puede significar una cosa, en realidad no es más que un trozo de madera, o solamente es un trozo de madera. En esa distancia entre lo que significa para intérpretes distintos, yo veo dentro del poema, en ocasiones, un mundo entero, una suerte de abismo, en casos, por ejemplo, como acumulan cosas importantes, pero para nosotros no están vivos. Vale, la presencia de los objetos es importante porque el libro, que se llama Desear la casa, habla sobre el deseo de una casa, ¿no? Entonces hay que saber con qué llenamos
esa casa, ¿no? Con qué objetos. Bueno, también tengo otra noción de lo que es escribir en general, que tiene una relación más que con el genio del 19 o con la voz, con esa voz característica que caracteriza a X poeta, tiene más que ver con la artesanía o con lo que era un trovador o con la relación de la oralidad y la literatura. Y para mí, entonces, en ese sentido, cuando escribo un libro, tomo una corriente que a mí me interesa o tomo una serie de autores y en función de eso escribo, pero no quiero tener una voz genial o autónoma o independiente, ¿no? Entonces, para escribir Desear la casa, que es un impacto entre la relación de aquellos elementos que heredamos, ¿no? Y que no nos valen para construir nuestra casa, y que además, como esta librería pues es LGTB, le pasa a muchas minorías sexuales, como aquellas cuestiones que recibimos no nos sirven para generar nuestra subjetividad, para vivir, para construir un hogar, para darle sentido, ¿no? Porque los objetos otorgan sentido a nuestra relación cotidiana con el mundo. Pues una de las relaciones que tenía, por eso le pedían a Gorria que escribiera el prólogo, o con la tradición que quería seguir, que quería emplear de poesía, era la poesía del silencio española, ¿no? Que está como elaborada principalmente por Gamoneda, por Ana Gorria posteriormente, y en la actualidad quizá alguien que lo sigue es Juan Fernández Rivero. Y me interesaba mucho esa poesía del silencio, porque la poesía del silencio generalmente lo que hace es decidir retirar las palabras para decir cuáles son las palabras necesarias, ¿no? Y eso tiene también que ver con la relación con la factualidad. Y tenía mucho que ver con otro interés, que era con la poesía del grupo del 47, alemán, que justo después del Holocausto, pues son un grupo de personas que se dedican a escribir poesía, después de la manida pregunta de Adorno, de si se puede escribir después de Auschwitz, bla, 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 pues es gente que escribe, ¿no? Que no solo está Porcelán, sino también están Elisa, Ingeborg Bachmann, Rosa Ausländer, Heinrich Böll también escribió poemas, aunque lo conocemos por sus novelas, etcétera, ¿no? Y me interesaba mucho cómo determinadas personas de las disidencias políticas del 20 se relacionaban con el silencio y con los objetos. Y he traído a una autora que me gusta mucho, y unos poemas con las que escribió, y quería leer uno, ¿no? Porque creo que se ve muy bien este tema de los objetos y la pérdida de un lenguaje estipulado para poder nombrarlo nuevo, y cómo la poesía es algo que ayuda a generar esa conciencia cuando tal. Y dice en un libro que se llama El guarda saca su peine, dice: y el pasaporte ya arrojado al agua, el mismo día de la huida han nadado nubes, y en la barriga crece el maíz, con un pájaro va el cerebro alrededor de las orejas, el río tiene argumentos que no se captan, junto a un bosque está la luna, en cada chimenea pelada al rape para crecer, mira de reojo a la ciudad, fuera el Padre Nuestro es rápido y salpicado, y aquí dentro, variado, el latido del corazón es un traje de invierno de asfalto, ¿no? Me interesa mucho como Herta Müller, para huir de la... porque al final es una mujer que se obsesiona con que la persiguen, ¿no? Y durante mucho tiempo escribe con el miedo a ser perseguida, y a una serie de suicidios que ocurren en la Rumanía de Ceausescu, que son suicidios, pero que no son suicidios, que son personas que las asesina el régimen y demás. Pues ella, cuando se exilia, tiene miedo de morir como una suicida. Entonces siempre escribe encriptadamente, y sus objetos, que están como desquiciados, ¿no? Pues son objetos que están fuera del sentido usual, pero que están encriptados en esa idea del pasaporte, el traje, el tal. Y para mí los objetos tienen esa idea de ser la casa, y no tener ese lenguaje. Y me venía a la cabeza también unos versos, creo que están en otra pie de página, en el año, que no es el anterior, sino el anterior de tus poemarios, si no me equivoco un poco en la cronología, que creo que decía algo así como: eres un artesano del lenguaje, otorga significado a las cosas, me parece un ser extraordinario, ¿no? Quizá también hay algo de eso en esa voluntad de artesanía a través de escuelas que han existido estrictamente, y creo que eso se manifiesta de forma muy clara en una de las últimas partes del libro, ¿no? Precisamente creo que a partir de la mudanza, pero también mismamente en Desear la casa, donde hay una estructura que se desvela de súbito muy aforística y de repente comparada con lo que teníamos en la primera parte y comparado con lo que hay dentro de Itedomu, y que de hecho en sus inquietudes acaban siendo inquietudes noseológicas o inquietudes epistemológicas, como iba a decir. Y dentro de eso, creo que aunque digas que
no te interesa la noción de genio, creo que la noción de artesanía no es incompatible con una parte que puede estar más o menos ligada a la noción de genio, que sí que es una sucesión, ¿no? La sucesión de distintos poemarios construye ya un significado que une, o una especie de hilo que une lo que le está haciendo en esos poemarios. Y me parece que aunque construyas una cosa que no tenga necesariamente que ver con lo que hacías en los poemarios anteriores, sí que hay enlaces que me parecen son muy directos, ¿no? Yo encuentro dentro de concentradas las sendas, las dos sendas que aparecían dentro de Aurus y dentro de Edad, ¿no? El discurso que tiene un componente de construcción a través de un lenguaje de la biología, a través del lenguaje científico que está en Aurus, con la disección de una parte de la familia que aparecía dentro de Edad. Cuando entras en poemas, convierten las dos cosas en solamente una. Eso, por ejemplo, las leyes de la física son un reloj, caen por su propio peso, el pozo se seca, la tormenta viene inadvertida, ninguna partícula ocupa su lugar preciso, al final la duda prevalece, pues la voluntad es un gesto frente al azar que nos gobierna. ¿Tú crees que todo es artesanía a partir de lo ajeno, o que, aunque sea a tu pesar, con la sucesión, sí que se construye una voz que, aunque no sea necesariamente algo que tenga que ver con la noción del genio literario? A mí me gusta mucho la cita de Valéry cuando dice que uno de los grandes problemas del pensamiento sobre literatura es la incapacidad para ir más allá, o no pensarlo desde la perspectiva del genio, y cómo esto engendra también unas teorías estéticas que tienen demasiado que ver con la perspectiva de la creación, en lugar con otros componentes del artístico. Pero ¿no crees que, a pesar de todo, hay dentro de esa multiplicidad hay una sucesión, o hay algunos sentidos que permanecen? Yo soy Rocío Acebal, o sea, lo siento, pero soy súper team Rocío Acebal, y estoy muy a favor de que si tu abuela cose lo escribas, me parece una excepcional, y si tú lo has aprendido, entonces soy muy team eso, ¿verdad? O sea, estoy muy a favor de la gente que hace collage con mayor o menor éxito, sin duda. Entonces, no considero como que haya esa pervivencia de la genialidad. De hecho, me interesa mucho más. Bueno, pero genialidad lo dices tú, yo no digo pervivencia de la genialidad, yo digo que sí, ese intento de trascendencia, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino reiteraciones que pueden no haber sido voluntarias. Pero la repetición siempre está implícita, ¿no? Me refiero a que una persona crea y crea, entre otras cosas, claro, el artesano crea en base a la repetición. Lo que a mí me interesaba de esto no es tanto sí que queden restos de repetición, me parece más algo inevitable que algo que se suele buscar, ¿no? Es la voz, mi voz, la voz de X persona, y además eso no me interesa la voz de nadie, ¿no? De que sea reconocible. Supongo que se reconocen temas generacionales y se reconocen también dejes y se reconoce tal, pero no. O sea, me interesa que para mí son exploraciones, ¿no? que vas haciendo en el curso de tu vida con determinadas cuestiones. Luego discutimos sobre esto, luego nos enzarzamos, porque yo creo que a través de la noción de artesano eres una genia en realidad estás recuperando la noción de genio. O sea, yo creo que estás haciendo una recuperación de lo de genio a través del artesano, y que los dos en tu cabeza son demiurgos, pero luego hablaremos de esto. Y no, quizás no aquí, porque daría para mucho más y se comería el resto de... Somos ignorantes de nosotros mismos, o sea, vamos a generar pues, una serie de cuestiones o de problemas en los demás, pero no tiene mucho que ver tanto con la maldad como con que somos humanos y erramos y no podemos dar todo lo que la otra persona necesita, porque no podemos proveer a nadie de lo demás, ¿no? Pero la pregunta política sería cómo permitir que haya otros modelos, ¿no? de representación. Yo creo que estoy de acuerdo con que no debería ser una cuestión política. Creo que, sin embargo, en el discurso actual lo es, a nuestro pesar, porque quienes establecen precisamente, quienes hablan, ¿no? de así de gustarte, un hombre más macho o un hombre blandengue, están estableciendo una escala en la cual valoran que el hombre más macho es lo bueno, es lo verdadero, es lo bello, es lo que está por encima de ese hombre blandengue. Y el momento en el que se renuncia a la posibilidad de plantear modelos, aunque sea como para plantear una pluralidad de modelos,
y se dice que eso no forma parte de una discusión política, ¿no crees que quizás se está como dando la batalla por perdida de antemano? Porque tú no, solo estoy diciendo como que no me parecen en el fondo cuestiones materiales. Me parece más bien que, o sea, yo entiendo que tú escribas columna de opinión, pero que en la columna de opinión del país no son los problemas de la gente, son las opiniones del país. Bueno, pero por tal, son los, como la de la marea, me da igual, o sea, no tiene que ser puede ser afín ideológicamente, pero ni siquiera son los problemas reales de las personas, ¿no? Y no creo que las decisiones políticas se batallen ahí, me parece más bien que es el sustento de muchas personas, algunos de ellos se hacen llamar liberales, ¿no? Pero me parece que no hay nada menos liberal que tu sustento dependa de tu opinión semanal, ¿no? Que yo no tengo opiniones semanales, o sea, me refiero a opiniones serias, planteables semanales, me parece como... Yo tampoco, pero las tengo que inventar. Claro, por eso me parece más que el liberalismo, o lo que se entendió como liberalismo político, y como hablaba, me parece trabajo y alienación. Y entonces, por eso me parece que el problema real de la gente es que haya gente que tenga que vivir de dar su opinión una semana y que sus opiniones sean mejores o peores, o terminan convirtiéndose en esperpentos, como Daniel Bernabé, que en algún momento pudimos leer columnas suyas, y sin embargo a día de hoy pues es esperpéntico, es el señor de comisiones obreras, de quien conocemos no sé, de toda la vida, de los poderes fácticos propios de los grandes sindicatos también, o sea, es ridículo, o sea, me genera mucho tristeza, pero no me parece político, porque me parece más político el problema de la basura y Almeida que hay ahora, ¿no? Con el corte y tal, o sea, eso me parece un problema de la gente, de los madrileños y las madrileñas que vivimos aquí, que haya basura y que nadie lo recoja. Y sin embargo, lo que opine un periodista sobre cosas que no ha leído me interesa, o sea, me parece muy poco político. Esa es mi opinión sobre la política. Te discutiría otra vez pues, la cuestión de los planos, pero me daría miedo parecer demasiado buenista, separando el M1 y M2 M3, así que vamos a saltar otra cosa. Antes te hice la pregunta sobre la relación con los objetos, de cómo esa ausencia o apelar realidad misma de las cosas. Y ahora al final del abismo, y luego había otra pregunta que era la que me interesaba, pero que con salto otra cosa se me olvidó formular. No sé si fue cuando me metí con lo del de Miurba y nos metimos en eso o pasó otra cosa. Pero decía, precisamente con esta cuestión que dices de Parménides, por ejemplo, en serio no ser. Sin embargo, en este poema, en el poemario, hay una duplicidad constante de las cosas. No es solamente que una misma lectura no pueda ser compartida, una misma lectura del significado que tienen los objetos, sino que algo puede ser al mismo tiempo algo y su contrario. Los mismos dedos pueden amasar la línea del antiguo y luego, sin piedad, golpear la puerta de conglomerado rompiendo lo que se adora. Me gustaría que me contaras algo sobre algún objeto fetiche tuyo, algún objeto adorado. Ojo, mi viola, que tiene que ver con ese trozo de madera que tiene más vida, ¿no? Una parte de mi adolescencia, la segunda no, porque cuando me cambié de colegio fue maravilloso, pero como que estuve bastante con no muchos amigos, ¿no? Como un poco solo, y mi viola tenía como mucha más vida, ¿no? Que digamos, un montón de todas esas relaciones o conformaba mi relación, y pienso que los objetos en neurología es interesante, y los estudios de neurociencia, porque se analiza cómo las personas con Alzheimer muchas veces lo último que pierden son relaciones con objetos fetiches, con objetos fetichizados que simbolizan cosas y que todavía les despiertan emociones, ¿no? Y no, yo sí creo que las relaciones con los objetos son importantísimas, ¿no? Y quizás sea ese mi objeto fetiche, sí. Ya para acabar, sí, de hecho creo que la última pregunta te lo he legado, no te doy más la chapa. Tengo la impresión de que el epílogo acaba de una manera que me gusta mucho, diciendo que en el fondo precisamente ese objeto concreto de deseo de la casa deseada, da relativamente igual, en cierto sentido. Lo que no es lo mismo que rechazar ese objeto de deseo, sino la conciencia de que no es una única dirección la que es posible, ¿no? De que no solamente se orienta en una única dirección y que está constituido solamente por esa carencia. A mí el poema del epílogo era un poema que me traía precisamente a la noción de cliname con esa enumeración, ¿no? Con la desviación de esas partículas o gotas de lluvia, que se supone van en una dirección, y luego precisamente sucede un cambio porque una de ellas se desvía la trayectoria. Me interesa esto y ese error o ese momento en el que algo que de alguna manera pasa a torcerse e ir por otra,
Y también me interesa para acabar algo de lo que dices antes, la distinción entre lo que ni es ni ha dejado de ser, así como lo que no se ajusta o el ser casi mujer, que aparece en un momento en los actos cotidianos, cuando se rememoran ciertos actos cotidianos. Es una pregunta muy grande, pero ¿qué posicionamiento tuyo al respecto de las dicotomías? Y que podemos ponernos pitagóricas también, que obviamente tiene un componente fundamental de lo masculino y femenino. ¿Y qué energía antrópica crees que circula por estos poemas también, como aparece en otro momento? Imágenes de un camino sin rumbo o de una deambulación, imágenes nómadas, en ese sentido. Pues, es una pregunta como muy larga y muy compleja. Porque es la final, así que no hay otras. Quizá una de las cosas que me interesa y que también tiene que ver con otros aspectos que no me interesan en lo retórico, pero sí me interesan en el pensamiento y en la subjetividad dentro de la teoría queer, es cómo hacemos las alianzas, también con la alianza con el pasado, ¿no? Vale, aparte de todas las historias de superación y en definitiva de dialéctica, ¿no? De superación del pasado, de superación, a mí me interesa más bien cómo nos relacionamos con aquellas cuestiones cercanas, familiares, de nuestra herencia, de nuestra familiaridad, con las que podemos hacer otra cosa antropológica que es muy interesante, que es la alianza, ¿no? Y el pacto. El pacto es un rito mucho más interesante que superar, no sé, el pasado, la familia, la estructura, superar y superar hasta dónde, ¿no? Me parece una idea bastante moderna, el proceso de la superación, que forma parte de ese mito que señalaba y que criticaba de la modernidad filosófica y que tiene mucho que ver, bueno, con un montón de cosas que además enajenan la diferencia y la expresión, que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando se enajena la diferencia, se categoriza y se suele dicotomizar, ¿no? Pero la vida, o como se expresa, materialmente no tiene mucho que ver con esas dicotomías. Esas dicotomías son estructuras de comprensión que facilitan cómo nos relacionamos con el mundo, pero no necesariamente tienen por qué ser verdaderas, ¿no? Me interesa aquí lo que has dicho de la vida o cómo se expresa. Claro. Que porque yo además de leer a claro, porque yo a veces, además de leer a Teresa Oñate, me gustaba mucho escribir Hegel, y entonces pues considero que nuestras relaciones no son, o sea, que hay un mito que es el mito de la historia, de la superación historicista, ¿no? Y que tenemos algo que superar y que además ese mito se construye a través de un problema muy grande, que es cómo se constituye Occidente respecto de los demás pueblos, que son bárbaros, primitivos, atrasados, etcétera, porque nosotros supuestamente hemos ido superando etapa tras etapa el mundo, ¿no? Y entonces está lo otro, lo bárbaro, lo diferente, etcétera, ¿no? A mí me interesaba mucho más cómo Deleuze lee a Spinoza y cómo Spinoza se expresa sobre la materia, porque no necesariamente las cosas tienen que estar enfrentadas de manera que sinteticen lógicamente algo que sea verdadero o que sea cierto. Y además esto nos viene muy bien porque hoy, hace 46 años, murió Pasolini, asesinado en las playas de Ostia, ¿no? Y Pasolini es una de estas personas que también generan esto, ¿no? En la película de Medea, en la tragedia, Medea se centra en su problema en Corinto, ¿no? Medea se vuelve con Jasón a Corinto después de hacer 18.000 hazañas, y Medea es una bruja muy poderosa que viene de tierras no civilizadas, y entonces la tragedia griega empieza directamente en Corinto cuando Jasón la abandona porque se va a casar con una noble de Corinto, y entonces ella se queda con sus hijos y se queda allí. Entonces, para quienes conozcan la tragedia, Medea termina mandando a sus hijos con un manto embrujado y sacrifica a sus hijos, quienes mueren con la princesa con la que se va a casar y con el padre, y los quema todos. Ella, maravillosa, se los carga, se carga a sus niños, se sale ahí con un carro alado con un dios, se la llevan, Jasón la persigue. Jasón termina muriendo porque le cae una viga podrida, que es como un suicidio, ¿no? La viga podrida de un árbol, de Argos, que es un barco que tiene vida, cae sobre él y lo asesina y lo mata, mientras él está buscando para vengarse a Medea, ¿no?
Bueno, pues Pasolini le dedica casi 40 minutos a la película a la vida previa, que no está explicada en la tragedia, de Medea la ignorante. Medea la ignorante, la bárbara, la que viene de un lugar que la gente vive en cuevas y demás, ¿no? Y es muy gracioso porque lo primero que empieza es la escena de Jasón hablando con un centauro. Entonces Jasón, el civilizado, habla con centauros. Y sin embargo Medea, que hace brujería y que corta cabezas, ¿no? Y es una bárbara, embruja, pero no habla con centauros. Y entonces él explica cómo la racionalidad de burguesa, pues porque al final uno de los intereses de Pasolini era llevarle a los campesinos las tragedias para que les enseñaran algo como esta movida, o sea, como la racionalidad burguesa estaba preñada de mitos, ¿no? El gran mito de Occidente y de la burguesía y de la constitución de las sociedades occidentales es que hemos dejado atrás el mito y estamos en el mundo del logos, ¿no? Sin embargo, sin entender que todas las estructuras subyacen ideas sobrenaturales, sobre todas nuestras estructuras lógicas subyacen ideas sobrenaturales, ¿no? Y bueno, esa era una de mis ideas más importantes. Lo sobrenatural permite expresar aquello que no se puede expresar lógicamente. Y bueno, me apetece pues hablar de eso de Pasolini, y además voy a leer una cosa de él y procedo a leer. Un fragmento de un libro suyo que se llama Poeta de las cenizas, que habla de su biografía. Habíamos abandonado a mi padre al lado de una estufita de pobres, con su viejo abrigo militar y sus horrendas iras de enfermo de cirrosis y sus síndromes paranoides. He vivido esa página de novela, la única de mi vida, por lo demás, ¿qué queréis? He vivido dentro de una lírica como todo obseso. Tenía entre mis manuscritos también mi primera novela. Era la época del ladrón de bicicletas y los literatos estaban descubriendo Italia. Ahora ya no soy un literato, evito a los demás, no tengo nada que ver con sus premios y su prensa. Llegamos a Roma, ayudados por un dulce tío mío que me dio un poco de su sangre. Yo vivía como puede vivir un condenado a muerte, siempre con ese pensamiento pegado encima, deshonor, paro, miseria. Mi madre tuvo que servir como criada durante un tiempo. Y bueno. Bueno, ya te voy a decir para que antes de que sea demasiado tarde querías hacer un poema de tu libro. Vale. Joder, es bastante tarde. Perdón, chicos. La culpa es mía por las preguntas y por el interrogatorio también sobre el universo. Y encima, hoy estoy ronca. Imagínate si hubiera tenido la voz bien, la que tengo. Hoy no puedo permitirme chillar. Ya me chillas del sábado. He guardado las palabras junto a los tenedores. He puesto servilletas donde vienen las manchas, las comisuras, cables pelados. Tanto duele gritarse. El silencio es interrumpido por este telediario de días. Jiménez es el personaje literario que aparece, que además tiene mucho que ver como con el tránsito de la adolescencia a la adultez a través del deseo sexual, ¿no? A Jiménez le quedan dos telediarios de días, el primero como el pan endurecido de días. Yo ya he sido hogar, hoy rebalsa el té, bulle el agua a más de 100 grados, la furia mana como una arteria herida y la tierra gira 107 kilómetros hora, pero nosotros seguimos en esta casa. Con la mano alzada, el grito en el cielo, los pies sobre un montón de papeles, condenados por no haber hablado a tiempo, por no abanderar el brazo a torcer, movido ningún mueble, ningún dedo. Los muebles envejecen, con cada mudanza se golpean, encuentran lugares nuevos en el mundo, atienden a sus normas de Feng Shui, acumulan cosas importantes, cuesta comprarlos y cuesta moverlos, pero para nosotros no están vivos. He visto como mi madre le lloraba a un trozo de madera. Con bicarbonato seco se limpia la plata.
Mi abuela siempre lo hizo así. Con un paño húmedo se limpia el rostro de quien llora, de quien ya no ama, quien ha buscado en un cuerpo la generosidad de su abrigo. Mi madre limpia la lápida con un paño húmedo. Hemos llevado flores, ha sido doloroso arrebatárselas al río. Escrito antes de la columna de Alanis. Uf, iba a decir un comentario, pero... No. Fijaos, cómo tiene que ser el comentario como para que no lo diga. Después de... Es que como que me fascinaría que, ¿sabéis lo de el volcán de La Palma, no? O sea, se ha medido en retiros, en campos del Bernabéu, y a mí me encantaría que se midiera en abuelos evaristos, o sea, no se puede medir en la superficie del abuelo, pero me gustaría que se midiera en abuelo evaristo. Y no es ofensivo, o sea, no lo digo como curiosidad, no es como mezquindad, de verdad, es curiosidad. Bueno, este viaje inquieta, porque no se adelanta a nadie, porque no se realiza con los pies, porque desde el principio no se quiere llegar a donde se llega, porque cuando la velocidad aminora, más rápido se avanza, porque cuanto más se escasea el cuerpo de sí, más consciente se es. La casa envejecida, no más en el sentirse, la plata a cuestas. Y quiero leer como, no entero porque es muy largo, pero un fragmento del Deite Domum, que tiene que ver con lo que había dicho con la estructura de Néstor Perrondier y demás, ¿no? Vale. Donde sujeta, a ver, vale. Y qué retorcido nuestro poeta, pues decide este lapso y no otro, donde sujeto poético hace un encuentro con la casa a cuestas, estos jóvenes tortuga. ¿Con qué cara nos cuentan el desarraigo, aterciopelado de saboría pilicueta, la palatina degustación, todo ganglio, el sujeto poético hoy quiere sujetarse a lo político? Hay qué cosas, infectado de adrenalina, hasta el culo, pero sobre todo por el culo, culé, lo, colmada idolatría, menudo plumaje de sedienta, justo hoy que reza el patrón de las reinonas, las chabelas. Dios es mi juramento, te horrorizaría la vista, tanta chorlita desnuda la que desea hoy manifiesta, la textualidad explícita era gomalina protectora, de tasarte a tasartico, toda la paz del mundo, ni un solo alma con ganas de encuentro, pero ¿qué encontraría a su vuelta de todo? Sumergirse en lo que ya no quiere ni puede ser cuando le cortan la cabeza, espina bífida, contonea nuevas herejías, la zorra soliviantada de tanta balba y tanta verga y sobre todo tanta galantería, increado su goce de garza del Nilo, menuda diosa, de la libela esculpida su mano, cuando está high todos le rezan, casi tantas palabras proferidas como seres vivos pueblan la tierra que el otro día justo fue plana. Ay, nuestra creadora. Nunca se agota en el hablarse, está descuartizada, metafísica, ya tan notoria la falla del músculo que duerme en cualquier parte, nadie repara lo de sufrida en su sujeción de poeta por la cosa que le alimenta caído del cielo, no es maná, es idolatría, las abrillantadas estrellas ahora con pegamento en su rostro, Justain Nurú por yeguas libres, no hay rienda que valga para tanta sed de tenerse en pie. No existe piedra que levante el deseo de Ur sobre Mesopotamia, desde el río de los tigres azules hasta la casa deseada y la que se abandona, la que nunca se siente del que con sus manos sujeta la vela, timón de ayahuasca, menuda panza la del pelícano, que con su pico balancea las aguas rotas, todas las finas entradas del cuerpo, a su desaire francamente mareadas, por el muy picaflor que tanto azufre sobre la piel derrama, ya nos gustaría por lo menos mantener las carnes firmes sobre la mesa, también la palabra que silenciosa como una lluvia escampa, para no causar tormenta alguna, tan respetuosa la misma, hoy nadie duerme, hoy nadie retorna a, hoy cerramos las persianas para burlarle al tiempo lo que es nuestro, que todo lo quita, la virginidad en el asiento de atrás, perdidísima y sin mapa, nos busca, y nos busca, y nos busca, y nos recuerda que a veces queda sitio para la ternura, para otra pastilla de la melanesia. Volaremos sobre los techos de todos los locales para maricas, volaremos sobre la bola del mundo donde toda queja nieva,
Volaremos hasta que la violación sea líquida y la procesionaria, esa oruga, dibuje el camino exacto para volver al verano de 2005. Y para terminar quería leer el último poema, que es el que comentabas, y es el que tiene que ver con Carla Badillo Coronado, a la que le agradezco mucho su libro. Y tiene mucho que ver también con esa idea que defiendo de que el mito sostiene el logos y que no hay ningún paso, ¿no? Pero si se pudo hacer del sonido la voz, de la piedra el fuego se pudo representar un bisonte con manganeso, levantar ladrillo a ladrillo muros, se pensó un código, una ballena devolvió a un hombre a tierra, con el agua se hizo vino, con la mano se alzó al cielo el alma del desalmado. Pero si se descubrió otro mundo, si se dio por loca a la heredera, si la herejía sobrevivió a la llama, si se escribieron sátiras sobre caballeros, se pudo tomar la Bastilla, se decapitó a Carlos I, se descubrió la célula de la galaxia, sobrevivieron los textos al polvo, a la censura, al olvido. Pero si se sembró gas mostaza, si la historia fue frágil como la restauración, si en tantas ocasiones estuvimos tan a punto de desaparecer de la faz de la tierra, si se pudo con el diezmo, con la peste, con el Olimpo, con la guerra de los 30 años, con la incertidumbre y el abuso, con psiquiatras y cárceles, si se pudo el vote for women, si se hizo digno lo indigno, si se hizo injusto lo que por justicia, si se hizo hombre al esclavo, si se hizo animal al Hijo de Dios, si se escribió con esfuerzo la voz del que decide, ¿cómo es que no podemos consolarnos con la idea de la multiplicidad ante el unánime? ¿Cómo es que se nos niega el amor? Se nos fractura la vida sin que nadie la escriba, pero si aún se toma la palabra, se conjura desde el imperio del signo, entonces ¿quién dice que la fragilidad nombra lo débil? ¿Quién? Que le digan que o apenas teme, o no desea, o no está. ¿Qué significa estar sucio? Carla Badillo Coronado. Gracias.